Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8 Hablamos de Cine y toca hablar de una película trascendental para la historia del cine, que para muchos es la mejor de todas. Cuando hablamos de la película El Padrino, pensamos de inmediato en la mafia, en esta estética de oscuridad, de corrupción y de poder, un poder casi absoluto, avasallante, una violencia increíble. Y la gente asocia eso también con ese ideal del código de honor de los criminales, un sistema que vemos que tiene un cierto orden cuando la película empieza con Vito Corleone, que es como una figura de importancia en su comunidad y un hombre acude ante él para resolver un problema. ¿Qué tenía su hija? Su hija tenía una pareja, un hombre que le había dado golpes, se había dejado desfigurada, y la policía, la autoridad de ese momento allá en Nueva York, no le pudo resolver ni buscar justicia para su hija. Y tuvo que acudir ante esta figura clandestina, algo oscura, pero que siempre velaba por su comunidad, ante todo, a pesar de que fuera un criminal y un delincuente. Algo que también se tiene que hacer relación a lo que es la película. Y la película en su contexto histórico es una película como de carácter de asimilación o revisión de lo que sería el género de las películas de gángster, que con las películas, los westerns y los gángsters, estos eran elementos centrales al cine americano. Y siempre en las películas de gángster, aunque siempre se habían visto como casi como películas B, siempre habían tenido como un aspecto shakespeariano. Y los primeros grandes directores del cine americano, como Griffith y Raoul Walsh, habían utilizado, Howard Hawks, habían utilizado este género del gangsterismo como eso, para describir como eso, condiciones shakespearianas de auge y caída, todos estos procesos narrativos y tropos comunes que existían en el cine. Sin embargo, para cuando ya llegan como al final de los 60, los 70, el gangsterismo era totalmente eso, era una película eran películas de clase B. Y cuando Paramount decidió hacer esta película, es eso, ellos pensaban que iba a ser una película de tiros, que les iba a hacer un dinerito aquí y allá, y eso, y este elemento de violencia que siempre es atractivo para la audiencia cinéfila. Y lo que se encuentra es algo totalmente distinto, ¿no? Porque hasta el mismo libro del Padrino, Francis Ford Coppola lo describe como un aspecto como un libro como vulgar. No, que son mafiecitas aquí y allá, o sea, como algo como muy superficial. Y lo que hace Coppola, y lo hace muy bien, es que él le dice a Robert Evans, que era uno de los productores, que bueno, yo veo esta historia, pero yo lo veo como una historia del capitalismo y de la inmigración, etcétera, etcétera. Entonces eso es algo como muy central que aparece durante toda la película, este aspecto como de la experiencia inmigrante, número uno, y también no solo que añade estos elementos shakespearianos que ya existen dentro del género del gangsterismo, pero sino les da un carácter operático. No, operático, porque Francis Ford Coppola tiene un poco de Orson Welles, hasta medio se parece cuando en los 70 sea más o menos igualito de gordo, etcétera, etcétera, pero tiene este aspecto operático que agarra los elementos quizás más crudos y más violentos de esta historia y los ensalza a un nivel que sí, que parece Wagner, parece Lohengrin, parece Tristan y Isolde, son elementos mucho más grandes de lo que son. Y entonces en esta creación de esta nueva mitología podemos entender eso, lo que tú habías dicho anteriormente, como esta experiencia inmigrante. La primera película comienza, la primera línea de la película comienza, yo creo en América, ¿no? Pero obviamente el que dice esto es un inmigrante italiano. Entonces habla un poquito de ese proceso de transición de comunidades inmigrantes que en el caso de Don Vito, que la única herramienta que ellos tenían para manejarse dentro de este nuevo sistema, donde se tienen que asimilar, es la violencia. Así es, eso hace que la película se mantenga relevante 50 años después. Sigue pasando ese mismo ciclo del inmigrante. Vemos que ahora mismo pasa con los latinos y con los afroamericanos, de que tienen que buscar la forma de subsistir en este entorno capitalista sumamente complicado y violento. Y que tienen que hacerlo con la única forma que encuentran es con la violencia. Con la violencia. Y así pasa, vemos que de repente este grupo de gente alegre, con valores familiares fuertes, con su religiosidad bien activa, tiene que apoyarse de esta figura que no está alineado con la ley, pero les da mucho más de lo que les ofrece las autoridades que sí se van por la ley. Claro, claro. Es algo que se nota claramente más en la segunda película y en esta se comienza a ver los trazos. No, sí, y eso, en la primera película como vemos es eso, también ese sistema de honor que se va perdiendo a través de ese proceso de inmigración. No, en la película hay más o menos como dos partes. La primera, ¿verdad? Como
este sistema de honor que existe, que es casi un honor casi feudal, ¿no? La idea de la centralidad de la familia, de la protección de los tuyos, y también esa idea de hacer el camino de uno en un sitio que es en esencia hostil, y la creación de estos elementos para poder subsistir. En ningún momento no dice la película que, aunque puede ser que Don Vito sea más honorable que el resto, no es que lo defiende necesariamente, y eso es parte de lo divertido de la película, es maldad contra maldad, es brutalidad contra brutalidad, y eso la verdad que lo hace una película muy entretenida. Claro, yo tenía la esperanza y un pequeño canon propio de que Vito Corleone veía esta parte de la violencia y la maldad como algo transitorio. Dígase que su esperanza era que su hijo, Michael, fuera un político importante, una persona que supuestamente era importante para la familia, pero que pudiera como que limpiar el nombre de los Corleone. Lo dice un momento en la película, en un momento muy íntimo entre Don Vito y Michael, que es el hijo. Si no han visto la película, creo que es un poco tarde. Dice, bueno, yo lo que quería, yo no quería bailar a las cuerdas de los que tenían el poder, y por eso yo me hice ese camino, pero yo pensé que al menos tú ibas a ser uno de los que tuviera las cuerdas del poder, gobernador Corleone, senador Corleone, etcétera. Y Michael le dice, bueno, no hubo suficiente tiempo, pero sí era como es utilizar más o menos esto para llegar a la total asimilación al proyecto capitalista americano, de una manera u otra, que cada vez que pasa más la película nos damos cuenta que no es que cuando uno se comienza a llegar a ese proceso hay menos violencia, sino hay más violencia. Más violencia. Hay más violencia porque ahorita ya está totalmente divorciado de estos elementos feudales de honor y de tradición, etcétera, etcétera. Ya en esta asimilación total existe este mismo proceso de alienación. Cada vez se encuentra uno más en la oscuridad para seguir participando en ese mismo sistema. Así es. Vemos que cuando Vito Corleone, esto es para gente que ya vio la película porque tiene ya mucho tiempo, a él, comenzando la película, lo atacan, le dan disparos y él termina en el hospital. Ahí vemos que de repente Michael, el hijo que debía ser el bueno, toma una actitud de protección con su padre para poder salvarle la vida, ya que ve que las amenazas de las familias de mafia rivales quieren acabar con él. Y vemos que va tomando esa iniciativa. Y de repente hay una escena clave en la cual vemos en la que él se va convirtiendo o se transforma ya en este ente que sería el sucesor del puesto del padrino. No, y Michael es del grupo de los hijos, es el más americano. Sí, es el más americano, él fue a la guerra, etcétera, etcétera, es el que tiene menos acento, la novia es una niña blanca de New England, ¿me entiendes? O sea, él es el que está más adecuado a la civilización del proyecto americano en sí. Entonces, lo que es interesante, y obviamente porque Michael, podemos hablar del personaje, obviamente es muy inteligente, pero de una manera u otra todavía sigue atrapado dentro de este sistema de la familia, de la mafia como familia, y que de una manera u otra es inescapable, particularmente para Michael. Y en su inteligencia asume este nuevo rol de liderazgo, y hay momentos específicos en la película donde comenzamos a ver ese momento de transición de Michael como alguien más o menos distanciado de este elemento familiar, que era como lo veía el papá. El papá no quería que participara en esto, y comienza a mantener elementos de liderazgo, particularmente en una escena después de que hay un pequeño enfrentamiento entre Michael y un jefe de policía que es corrupto, que es McCloskey, y están pensando, bueno, ¿cómo nos podemos vengar de este hombre? Y no sabía exactamente qué hacer, y la escena te lo muestra muy bien. Al igual que Don Vito siempre se encontraba sentado cuando tenía que hablar con gente, y ese es el punto de enfoque. Michael ahorita es el nuevo punto de enfoque. Y en la escena es bastante interesante porque todo el mundo está parado y todas las líneas convergen con Michael cuando él va a comenzar a dar el plan de cómo matar a este hombre. No, y este es el primer momento de verdad de transición a Michael a un rol de liderazgo. Y todo esto obviamente bañado en oscuridad. Porque es algo muy interesante que Gordon Willis, el cinematógrafo, hace. La película, la primera y tal, la segunda, están bañadas de oscuridad. Hay poca luz porque es un mundo oscuro en el que viven. Y ese es el primer momento de transición que eventualmente se convierte en un catalizador violento cuando Michael confronta a Virgil Sollozzo y McCloskey, que fueron los que habían atentado contra la vida de su padre en un restaurante. Así es, esa secuencia completa de la llegada al restaurante, de la preparación, de la conversación, de cómo él va al baño a buscar el arma que está escondida y cómo espera pacientemente para ejecutar el asesinato y darle los disparos a aquellos hombres. Ese es el momento como cumbre más celebrado de toda la película. No, y una cátedra de cine.
pero me sorprende que señales que la escena anterior es la en la que se ve de verdad a Mike tornándose más oscuro. Sí, tomando también ese papel de liderazgo, ¿no? A él es lo que lo escuchan, ¿verdad? Puede ser que no tenga el título de Don todavía, pero ya este es el primer momento que de verdad ya el punto central es él. Ya no es el padre, ya no es Santino, ya no es Fredo. Bueno, Fredo nunca lo fue, pero ya comenzamos a ver las tuercas dar vuelta en el proceso de lo que vamos a conocer como Mike en el futuro, que es un monstruo, una persona totalmente vacía de alma, etcétera, etcétera. Pero ese es el primer momento. Y esa escena en la que tú cuentas, ¿verdad? Solo en términos no tanto ni siquiera temáticos, sino de lo técnico de la cátedra del cine, ¿no? Es una escena que trabaja con tensión de una manera magistral y es algo que es tanto impresionista como objetiva, porque llega un momento que le están hablando y lo único que él puede escuchar es el pasar de los trenes, como indicando de que, bueno, este es el momento de la violencia. No, pero toda esa escena, toda esa secuencia, en términos técnicos, una cátedra del cine, y como un momento de transición importante en la película, porque es más o menos a la mitad de la película, es un concepto muy bien estructurado. Eso es algo que tiene muy bien la primera película. Es una estructura muy limpia y muy concentrada. Y ese elemento de transición entre el antiguo Don y el nuevo Don, y el nivel de violencia y maldad que existirá después, principalmente se ve en este momento de transición. Y entonces la separación de Vito a Michael ya se comienza a hacer visible. Así es, Ángel. Seguiremos con más en 1.8 tras esta pausa. Así que quédese con nosotros en la 1.8. Hablamos de cine. Y continuamos en la 1.8. Hablamos de cine. En El Padrino Parte 2 es difícil señalar una escena clave de la película porque entera tiene momentos increíbles que no se pueden dejar de mencionar. Dígase que tenemos una película que divide su historia de forma paralela de la de Michael Corleone, el nuevo Don de esta familia poderosa, y el pasado. Cómo inició la vida y el camino en el crimen de Don Vito Corleone cuando llegó a Estados Unidos desde Italia como un inmigrante huérfano. Y esa dinámica en general, solamente con eso tenemos un concepto fantástico para contar esta historia, que de por sí, independientemente de cada una, es increíble. Combinándolos lo hace extraordinario. No, estructuralmente es increíble. Y también hay que recordar que después del éxito del Padrino, ¿verdad? Que es una película más o menos muy enfocada en lo que quiere decir, aunque sean casi 3 horas. Paramount le da casi total libertad a Francis Ford Coppola para hacer la segunda, y se nota en la segunda película. Se nota porque la composición de las tomas es más barroca, la oscuridad es más oscura. Ese elemento del para atrás y para adelante no era tan común en esa época, y él hace esta apuesta en eso porque la verdad es que ninguna otra persona podía hacer esto. Ya el éxito de la primera película le permitió hacer mucho a Francis Ford Coppola, y ya comienza a separarse un poquito de lo que había sido el libro, porque el libro sí habla, por ejemplo, de cuando Vito llega a Estados Unidos, pero más o menos termina cuando termina la primera película. Aquí se crea una segunda parte de la película, ¿no? Que es más o menos un elemento de la caída moral. Porque es interesante, no es que una caída... En la primera película Michael no se muere, no le pasa nada. No le pasa nada. Es más, gana. Exacto, gana. Él termina con una victoria. Elimina a todos sus enemigos, y sin embargo lo que vemos no es una caída física, pero una caída moral, que continúa durante la segunda película, ¿no? Sí, si nos quedamos con el final de la primera película, mucha gente... malinterpretó este final y ve a Michael como una especie de héroe o de antihéroe, porque él es un protagonista activo que cumplió su objetivo. Cumplió su objetivo, pero su objetivo es maldad contento. Pura, ¿no? O sea, termina en una masacre que, hasta al final de la primera película te lo indican con la contradicción que existe, que él está... va a ser el padrino, entonces renuncias a Satanás, sí, están todos los actos de asesinato. Entonces vemos esta caída moral que es perenne durante toda la película del Padrino, y Michael, que al principio de la película sonreía y se reía, ya no es ni siquiera emotivo en la segunda película, es casi robótico y monótono en sus aspectos, cómo se maneja. Y esta transición, eso, entre la visión del inmigrante que utiliza la violencia por supervivencia y esta segunda generación que no lo utiliza por supervivencia, sino lo utiliza por poder o control, es algo que se encuentra perenne dentro de la estructura
dramática y narrativa que existe dentro del Padrino, y cada vez se vuelve más oscuro. Hasta los momentos donde hay luz, la sombra es perenne. Claro, la película empieza con un momento importante, que es la comunión de uno de los hijos de allá, y vemos cómo el ambiente es muy diferente de la primera película, que hay una boda, y vemos que esa alegría, esa identidad italiana que se había marcada porque no eran inmigrantes, sí. no existe. No, y nadie canta, nadie baila, nadie está feliz. Claro. Es un acto ceremonial más allá de un acto familiar. Claro, el personaje de Frank Pentagelli, que él es como que representa esa parte la vieja escuela. La vieja escuela, la identidad italiana. Él está perplejo porque se queda, no entiende qué está pasando. Va a la banda de músicos, te dice, ¿pero qué están tocando? Toquen una canción. Tarantela, y no saben. No saben, se burlan de él y lo ven como un borracho más, un loco. Otro loco. Entonces sí, es un momento de transición interesante. Porque es eso, es una transición de alguien que, vamos a suponer, de Don Vito a Michael, alguien que no es que estaba insertado directamente dentro del orden simbólico del capitalismo, sino que utiliza la violencia más o menos para hacer su camino, y alguien que está directamente insertado dentro de este orden simbólico, y este elemento de frialdad, de alienación, se ve durante toda la película. Entonces no sé si Coppola quiere decir algo, no es que está celebrando obviamente los primeros actos de violencia de Don Vito, no es eso, sino que sí se pierde algo en este supuesto proceso de asimilarse a este proyecto y este orden simbólico, ¿no? Y mientras, y algo no diría, bueno, mientras más asimilado, menos violento, ¿no? No, al revés, mientras más asimilado, más violencia, violento, claro. Y más frialdad y más poder. Y eso es algo que es muy interesante, por eso Francis Ford Coppola dice, bueno, esto es una historia más o menos del capitalismo americano, y efectivamente lo es. Durante toda la película, en la segunda parte, vemos cada vez momentos más oscuros de Michael, y similar a la primera, todos sus enemigos terminan muertos al final, todos. Pero peor es el sentimiento en la segunda que en la primera, porque ahorita sí, si al principio, bueno, es un instrumento de violencia, al final Michael perdió su alma. Y hasta se ve corroído desde la primera escena de la película, que es con una corta escena que le besan la mano, hasta la última que está sentado en una esquina, se ve que ha envejecido, que está viejo, que algo se murió dentro de él. Y por eso no se ríe, no llora, no es emotivo, no puede serlo, porque se ha convertido en un autómata dentro de las condiciones de poder, ¿no? Entonces, claro que sí, en su búsqueda excesiva de poder y de control sobre todo lo que le rodea, él va cada vez más siendo más violento a costa de su alma, como tú mencionaste. Vemos que en el transcurso de la película tiene esta enemistad con Hyman Roth, que es como un inversionista judío, que le dice no confíes en él. Que es un análogo de como Meyer Lansky, cosas así de ese personaje. Exacto, él descubre que es el quien quiere matarlo y él busca planes cada vez más complicados y violentos para deshacerse de él. Y al final incluso haciendo algo que ni se esperaban las autoridades, porque era sin precedentes. Sacrifica a su guardaespaldas de una manera u otra, básicamente. Y vemos cómo Michael en este proceso cada vez más, él dice que él siempre menciona que hago esto para proteger a mi familia, pero su familia, sin embargo, siente lo contrario. Está afectada gravemente por la ausencia y por la violencia de Michael que comete hacia su exterior. Para mí una escena clave de la película es la confrontación con su esposa. Él se ausentó un tiempo, se separó de ellos para protegerlos supuestamente, y en ese tiempo la esposa de Michael estaba embarazada. Michael recibe la noticia cuando regresa de que su hijo lo perdió lamentablemente en circunstancias desconocidas. Y él entiende que fue un aborto espontáneo. Lamentablemente, ¿qué se pudo hacer? Ella estaba tan triste por mí que no pudo, su cuerpo no aguantó. No aguantó más, exacto. Tengo que ser más fuerte para que esto no pase. Tengo que proteger a mi familia. La esposa lo confronta y le dice, yo no voy a tener otro hijo tuyo. Yo no voy a traer otro de tus hijos a este mundo. Mira cómo está tu hijo no habla. Mira a tu hija. Mírame a mí. Él le dice, no, pero yo sé que tú estás enojada porque tuviste un aborto espontáneo, un embarazo utópico, ¿no? Tú piensas que yo lo perdí. Michael, yo lo aborté. Ella le confiesa que abortó al bebé porque no quería traer otro hijo suyo al mundo. Porque su esposa, al ver la violencia que ejecutaba Michael, que era básicamente para ella, Michael era un monstruo, que sí lo era. Que sí lo era. Y no quería dar a luz a más monstruos. Y Michael al escuchar esto, él se quiebra y muestra por primera vez una emoción. Rabia, furia, violencia y golpea a su propia esposa. Eso
es un momento clave de la película en la que vemos como Michael, que en su mente se cree omnipotente por su inteligencia, queda desarmado ante el dolor de su esposa. Claro, porque nadie dice que Michael no es inteligente y que tiene el poder, los recursos, todo. Los recursos y el conocimiento. Sí. Y en su arrogancia, y en su omnipotencia, él no puede ver, no puede ni siquiera concebir la idea de que lo que está haciendo está mal, porque aunque él dice que es por su familia, etcétera, etcétera, hay una diferencia categórica entre lo que existía con su padre, el santuario de su familia, que existía como separado de la condición del negocio y el trato que les da, a la oscuridad que Michael utiliza con su familia. Con su familia está llena de mentiras y de sombras. Y uno ve estéticamente la separación entre los elementos de luz que existen en la familia cuando está Don Vito y los elementos de total oscuridad y alienación que existen cuando está Michael con su familia. Ya él no puede confiar en nadie. Todo es oscuridad. Don Vito todavía podía mantener una cierta separación entre luz y oscuridad. Para Michael lo único que existe es la sombra. Entonces sí, cuando pasa ese momento, es un momento que obviamente se lo agarran fuera de base, porque es un momento que él no conoce, que él no tiene el control sobre, y es uno de los pocos momentos de la película, si no es el único más impactante, en donde es emotivo. Es emotivo porque se quiebra al menos la narrativa interna, la estructura narrativa interna que él tenía sobre lo que él es. Así es. Es más, para mí, en toda la película, ese momento, quien le hizo más daño a Michael fue su esposa, más que cualquier enemigo que mandó a asesinarlo. Uh-huh. Porque ella sí le dio un golpe que lo tocó donde más le dolía. Sí, abre una grieta. En su ego. Abre una grieta muy grande que eventualmente se vuelve a reproducir a través de elementos mucho más violentos. Después de ese momento, Michael ya de una manera u otra sí termina de perder su alma. Entonces nada importa y termina con esa gran escena al final, porque bueno, aparentemente no sé quién no ha visto la película, pero no lo voy a decir. No, pero es icónico. Ya, el spoiler me lo habían hecho a mí también hace mucho tiempo. Para ver la película no me lo creía. Yo pensaba, no, porque vemos este momento emotivo, vemos esto, pero bueno, para la gente que no sabe de qué hablamos, hay una escena hay un arco importante en el narrativo de Michael con su hermano Fredo, uh-huh, que es su hermano mayor. Que hay que decir esto, John Cazale es uno de los mejores actores que existió en la historia del cine. Pobre hombre, solo hizo 4 películas, se murió de un cáncer, pero sí hay que decir algo también como puntual. Todas las actuaciones son increíbles, todas. Todas, totalmente. Todas. Talia Shire como Connie, que es la hermana de Michael, Fredo, es increíble, Lee Strasberg como Hyman Roth, todo está muy bien estructurado. Robert De Niro como Robert De Niro, sí, totalmente. Diane Keaton, todo está muy bien hecho, pero sí ese momento, el que habla, sí es un momento que ya nos abandonamos, Michael es el demonio. Y es algo que es interesante porque parte del proceso es que Michael quiere legitimizar su negocio, ¿no? Y por eso se van a Cuba, para que él participe como eso, como si fuera un casino, pero todo bajo los elementos supuestamente legales. Y son estos elementos los que son los más violentos. Entonces, sí, obviamente cualquier tipo de traición, ya no hay traiciones menores. Cualquier tipo de oposición es traición. Porque Fredo, bueno, no es que lo que hizo no fue lo mejor del mundo, pero obviamente emocionalmente Fredo se sentía mal. Claro. Porque él era el hijo mayor, lo habían saltado, no participaba en el mundo y obviamente se sentía aislado de su familia. Y en esa traición, bueno, Michael lo único que es que sea traición grande o pequeña es una oposición al poder. Totalmente. Y eso tiene que ser castigado de la mayor manera, que es una escena muy espeluznante, o sea, una película que se vuelve casi una película de horror. No, porque nosotros más o menos sabemos qué va a pasar de una manera u otra. Cuando, no, Fredo, que se va a ir solo a pescar con Al Neary. Tú ya sabías que por ahí venía y escuchas ese tiro en la lejanía, ¿no? Y ya lo único que queda de Michael, que queda de Michael sino solo oscuridad, es un vehículo de oscuridad y está totalmente, ya no tiene a su familia para tener la ilusión de decir no los hago por ellos. Su propósito ya es uno de reproducción del poder y no existe más nada. Y para eso no puedes tener familia. No, para nada. Esa escena es icónica. Visualmente se ha deconstruido 1000 veces, de que vemos a Michael a través de una ventana como translúcida, que se ve su imagen difuminada, uh-huh, que ni siquiera es una sombra, es borroso, ni siquiera él mismo sabe qué es. Y se muestra como que esa corrupción te lleva a perderte a ti mismo. Es una oscuridad inmensa la que lo consume. Claro, una caída total. Es una caída total, en donde, que es extraño porque
Michael gana. Él gana, exacto. Ganó en la primera película y en la segunda gana más. Gana muchísimo más. Es más poderoso que nunca, pero la caída, lo increíble de la película, porque en muchas películas el gangsterismo siempre terminan muertos al final, porque tienen que decir, bueno, mira, esta es tu vida, así termina tu vida. No, aquí gana. Y habla mucho, particularmente en los 70 de Estados Unidos, de eso, de lo que significa el poder. Que quizás, que la maldad gana. Que la maldad gana de vez en cuando, pero la caída espiritual, la caída moral, la caída del individuo como sí es mucho mayor, es mucho más corrosiva de lo que puede existir en otra cosa. Entonces El Padrino sí, como tanto la primera como segunda, es un estándar de lo que es las películas de gángster de Estados Unidos. Vete una serie vete Narcos México y sigue más o menos las mismas estructuras. Es algo que hay un antes y un después en las películas de gángster después del Padrino. La capacidad operática, la idea que uno puede agarrar estos personajes que son burdos y vulgares y violentos y crear un elemento operático alrededor de ellos. La misma idea, hasta lo más técnico, la idea barroca de la composición, de las sombras, etcétera, etcétera. Por eso siempre sigue siendo y siempre va a ser un estándar en el canon del cine americano como una de las mejores películas. Así es. Y si no la ha visto, véala porque vale la pena totalmente. El Padrino 2 es la culminación de una historia, porque según me sugirieron que no vea la tercera, no hay que ver la voy tercera. a decir que esta es la culminación de esa historia, de cómo el poder, la búsqueda incesante del poder absoluto es violenta y conlleva la destrucción de tu propia alma. Así que, señores, eso fue todo por hoy aquí en A1.8. Hablamos de cine.